Hola, en la lección anterior ya obtuvimos la fórmula para el cambio de variables en una integral doble y lo que me interesa hacer en esta lección es presentar algunos ejemplos más sobre el uso de dicha fórmula. Comienzo entonces haciendo un pequeño resumen de lo que ya demostramos en la lección pasada. Ya vimos que si tenemos por una parte el plano R2, el plano cartesiano, con variables u y v, y por otro lado el plano también cartesiano, pero aquí con las variables llamándose x y y. Entonces, si tenemos alguna región R, tal como hemos estado utilizando en la mayoría de los casos, que tiene una cierta frontera C que se recorre en el sentido positivo, y uno propone una cierta función que nos lleve de una región posiblemente con una forma muy distinta a la R, aquí pues a esta otra región hemos llamado D, y esta región va a tener una cierta frontera que estamos llamando gamma mayúscula. Phi es una función que va de R2 en R2 y que envía los puntos de D en R, de tal forma que al aplicar la phi a los puntos de la frontera de D, vamos a obtener los puntos de la frontera de R. Lo que puede ocurrir, como se mencionó en la lección anterior, es que esta phi invierta la orientación en el sentido de que la imagen de gamma pudiera no ser exactamente la C en el sentido positivo, sino que la orientación de la curva frontera podría modificarse por este cambio de variables. Lo que dice la fórmula es que si tenemos una integral doble sobre R de alguna función que se podría expresar entonces como función de x y y, entonces esta integral se puede calcular también como la integral sobre D de la f, pero aquí ahora lo que se necesitaría es expresar x y y como función de u y b. Entonces aquí la notación se vuelve un poquito complicada por sobre todo el número de paréntesis que estaríamos empleando. Habría formas más breves de escribir todo esto, pero creo que aquí todavía con dos variables se puede uno dar el lujo de escribirlo en detalle. Y aquí lo que falta agregar es el valor absoluto del jacobiano de las variables x y y con respecto a las variables u y b por du de b. Entonces, de esa manera, lo que originalmente es una integral sobre R se convierte en una integral sobre esta otra región con las variables u y b como las variables de integración, y aparte de la función f que teníamos dado originalmente, en la cual uno sustituye las expresiones para x y y en función de u y b, necesitamos agregar este valor absoluto del jacobiano de unas variables con respecto a las otras. Como mencionaba en la lección anterior, hay una forma simple de recordar esta fórmula, y lo que basta es notar que las variables x y y que aquí aparecen arriba, aquí también siguen apareciendo arriba, y en cierta forma es como si u y b se cancelaran y regresáramos a la expresión que teníamos en un principio. Esta fórmula se parece a lo que uno conoce en el caso de las integrales sencillas, en donde en lugar del jacobiano lo único que uno tiene es la derivada, por ejemplo, de x con respecto a u por du, si solamente estamos haciendo un cambio de una variable. Aquí las posibilidades que uno tiene son muchísimo más amplias que las que uno conocía con las integrales sencillas, precisamente porque tenemos dos funciones que dependen de dos variables, y en esa libertad es que podemos encontrar en muchos casos cambios de variable que efectivamente nos llevan a una integral más sencilla que la original. Algo que aquí conviene recalcar es que, suponiendo que hemos hecho los cálculos correctamente, esta relación es efectivamente válida sin importar cuál sea el cambio de variables que estamos proponiendo. Es decir, cuando hacemos cambios de variables, como mencionaba en la lección anterior, pues regularmente lo hacemos para simplificar el cálculo de una integral. Pero si tenemos la mala suerte de haber escogido mal este cambio de variable, bueno, lo único que va a ocurrir es que de una integral complicada podemos llegar a una integral más complicada, pero de todas maneras la igualdad sigue siendo válida. Aquí la parte difícil
consiste principalmente en encontrar un cambio de variables que efectivamente nos lleve a una integral más sencilla. Claro, esta integral que nos queda, que sigue siendo una integral doble, aunque sea más sencilla, no siempre va a ser algo trivial, pero pues por lo menos lo que uno trata de hacer con los cambios de variable es regularmente lograr simplificaciones. Eso no quiere decir que esta fórmula tenga como único uso el método para simplificar integrales, para calcularlas, sino que pues hay otros digamos usos de carácter más teórico en donde también esta fórmula resulta de mucha utilidad. Vamos a comenzar pues a ver algunos ejemplos sobre el uso de esta fórmula. Ya en la lección anterior tratamos un ejemplo sencillo y ahora el ejemplo que me interesa es un ejemplo bastante familiar, bastante común, que en muchísimos libros uno puede encontrar y particularmente es interesante por lo digamos espectacular que se puede ver el resultado que aquí vamos a deducir. Lo que se trata es de calcular la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x. Esta integral aparece, por ejemplo, en la estadística, cuando uno habla de la distribución gaussiana, y hay muchísimos problemas dentro de la física donde también esta integral aparece, en la mecánica cuántica, en la física molecular, en fin, hay diversos contextos en donde uno se encuentra con esta integral. El problema con la integral es que, independientemente de que sea una integral impropia, recuerden, una integral como esta en realidad significa un límite. Esto, estrictamente hablando, pues sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de menos b a más b de e a la menos x cuadrada de x, pero en este caso ese no es el principal problema. Aquí la dificultad reside en que no hay una función elemental que sea la primitiva de esta función que tenemos aquí. Es decir, si uno busca funciones elementales, combinaciones de polinomios, logaritmos, exponenciales, etcétera, que nos den como derivada esta función, el hecho es de que tal función no existe. De hecho, lo que se hace es definir una primitiva de esta función como la función error que se utiliza en la estadística particularmente, salvo una constante que ahorita precisamente vamos a calcular. Precisamente el cálculo que aquí vamos a realizar tiene que ver con la constante de normalización que se requiere en el caso de la distribución gaussiana, por ejemplo, decía, para tener una distribución normalizada. En fin, aquí pues repito, el hecho de que se trate de una integral impropia no es preocupante. Aquí la parte, digamos, delicada tiene que ver con la ausencia de una función elemental que conozcamos que nos pueda servir para calcular esta integral simplemente mediante el uso del teorema fundamental del cálculo. El truco que aquí se realiza es este. Si llamamos a esta integral, por ejemplo, i mayúscula, i por integral, entonces i cuadrada, pues es obviamente la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x por la misma integral otra vez. Ahora, hay dos cosas que podemos hacer aquí. Primero, cambiar el nombre de la variable. Vean que por un cambio de variable trivial, si en lugar de llamarle x le llamamos y, pues esta integral son exactamente lo mismo. Otra cosa que podemos notar es que el integrando es una función par. Vean que si cambiamos x por menos x, debido a que aquí aparece x al cuadrado, entonces aquí estamos hablando de una función par y para esos casos el resultado de la integral sería 2 veces la integral de 0, en este caso a infinito. Así es de que esto también se puede escribir como 4 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrada de x por la integral de 0 a infinito también de e a la menos y cuadrada de y. Y ahora lo que conviene hacer, y esa es la razón para que aquí cambiemos de nombre a la variable, llamámosle aquí x y aquí y, aquí podemos reunir estas dos integrales y entonces esto es lo mismo que 4 veces la integral de e a la menos x cuadrada menos y cuadrada de x de y. Es decir,
Aquí, en una forma muy simple, este producto de integrales equivale a una integral iterada sobre una cierta región, es decir, lo vemos como una integral doble más bien, y esa región, como ustedes pueden ver, sería pues todo el primer cuadrante del plano XY. Si estamos yendo con X de 0 a infinito e independientemente la Y también de 0 a infinito, estaríamos cubriendo todo el primer cuadrante. Aquí, insisto, si quisiéramos ser un poquito más rigurosos, sería necesario pues estar hablando continuamente de límites como esto para que las cosas tengan un significado más claro. Ahora, lo que conviene hacer es en esta integral, y pues precisamente por eso viene a cuento este ejemplo, aquí vamos a ver que mediante un cambio de variables podemos llevar esta integral a algo que se puede calcular, y de hecho de una manera muy sencilla. Aquí lo que conviene hacer es utilizar las muy conocidas coordenadas polares. Entonces recordemos que X se puede expresar como R coseno de teta, Y como R seno de teta. Aquí cualquier punto del plano lo representamos mediante la distancia al origen y el ángulo que forma esta línea con el eje X, y de esa manera, directamente de la definición elemental de las funciones trigonométricas, uno tiene esta relación. En este caso, simplemente como R y teta tienen estos símbolos que pues nos sirven para distinguir estas variables, no voy a utilizar U y V como aparece en el diagrama de arriba o en la fórmula que teníamos previamente. Aquí simplemente la idea es que vamos a cambiar de nombre a las variables, y lo que se puede ver fácilmente aquí de la figura a la derecha es que estas variables R y teta, para que recorramos esta región, pues tendrían que ir con teta de 0 a pi sobre 2. Entonces aquí tendríamos pi sobre 2. Vamos a tener aquí una franja rectangular con la R que puede llegar hasta infinito. Entonces toda esta región, el primer cuadrante del plano cartesiano, correspondería a esta banda de ancho pi sobre 2 y de extensión infinita. Eso simplemente aquí de la figura se puede deducir. Entonces lo que necesitamos, de acuerdo con la fórmula que está arriba y pensando en la regla que mencionaba antes, esta y cuadrada sería 4 veces la integral sobre esta otra región de, ahorita vemos a qué equivale todo eso. Y lo que hay que notar es que justamente x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada. Entonces vamos a tener aquí como función a integrar e a la menos r cuadrada. Y en algún momento necesitamos calcular el jacobiano de x y y con respecto a r y teta. Entonces aquí a la derecha lo calculo. Entonces me interesa este jacobiano. Y eso, recuerden, esto es simplemente una forma abreviada de escribir la parcial de x con respecto a r, la parcial de x con respecto a teta, la parcial de y con respecto a r, la parcial de y con respecto a teta. Y en este caso, la derivada de x con respecto a r es el coseno de teta, la derivada de x con respecto a teta es menos r seno de teta, la derivada de y con respecto a r es el seno de teta, y finalmente la derivada de y con respecto a teta es r coseno de teta, por lo que este determinante, como ustedes pueden ver fácilmente, se reduce a r. Entonces, lo que necesitamos aquí es sustituir este producto de x de y por este jacobiano, o en general el valor absoluto de este jacobiano, pero en este caso este jacobiano es r y la r aquí es siempre positiva, así es de que no necesitamos las barras de valor absoluto. Eso quiere decir que en este caso el cambio de variables que estamos aquí proponiendo no va a invertir la orientación. Aquí la frontera de esta región, que sería, por ejemplo, pensar que partimos del origen a lo largo del eje X hasta llegar al infinito. Allí damos la vuelta y regresamos desde el infinito aquí arriba hasta finalmente regresar al origen. Ese sería el borde de esta región,
Claro, otra vez, si uno tiene dificultades con esta idea de un cuarto de circunferencia en el infinito, pues la forma, digamos, más rigurosa, decía, de hacer todo esto sería recurrir a lo que realmente significan estos símbolos en términos de estos límites, pero la forma en la que en la práctica uno hace las cosas pues es no preocupándose tanto de esos detalles y simplemente manejando estas integrales prácticamente como si fueran integrales ordinarias en lugar de impropias. Entonces el producto de x de y se vería sustituido por r de teta, es decir, no es simplemente cambiar unas diferenciales por las otras, sino que aquí se necesita el jacobiano del cambio de variables. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora lo que hacemos es aplicar el teorema de Fubini, básicamente, para calcular esta integral doble, lo cual en este caso es extremadamente sencillo. De nuevo, lo que va a ocurrir, como en el caso de la integral que teníamos en un inicio, es que la integral doble, que se puede ver como una integral iterada, corresponde en realidad a un producto de integrales. Entonces, en este caso, vean ustedes, la teta iría simplemente de 0 a pi sobre 2, ahí no hay ninguna dependencia en r, mientras que la r iría de 0 a infinito, como se ve aquí en el diagrama que presentaba. Entonces vamos a tener r por e a la menos r cuadrada por dr, y cada una de esas integrales, como decía antes, es bastante simple. Para la primera de ellas vamos a tener simplemente pi sobre 2, y para la segunda pues se puede ver a simple vista que una primitiva es menos un medio de e a la menos r cuadrada, lo cual se puede verificar al derivar esta expresión con respecto a r. Va a quedarnos la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto a r, que es un menos 2r. El menos 2 se cancela y la r es lo que aquí ya teníamos. Entonces esto hay que evaluarlo entre 0 e infinito, y en infinito e a la menos r cuadrada tiende a 0. Recuerden que la exponencial tiene una gráfica precisamente que por una parte tiende asintóticamente a 0. Entonces aquí al regresar a la idea de límites, uno puede darse cuenta que en ese límite la contribución de esta función es 0. Y lo único que queda entonces es esto que aquí les presento. Tendríamos un 2pi. Bueno, de hecho, aquí se puede hacer una pequeña simplificación, porque este factor de 4 se va a cancelar con esos factores de 2, así es de que eso simplifica un poquito las cosas. Y lo que vamos a tener adicionalmente es nada más un factor de 1. Vean que después de cancelar este 4 con estos dos factores de 2, esta función, al evaluarla en este límite inferior, e a la 0 es 1, el signo se cancela, entonces el resultado es simplemente pi. Eso quiere decir entonces que la integral que teníamos en un principio tiene que ser la raíz de pi, y en otras palabras lo que estaríamos entonces demostrando es que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x es la raíz de pi, que es un resultado pues importante por su frecuencia con la que se encuentra. Entonces, bueno, aquí este pues es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar esta fórmula para cambio de variables, y pues en este caso, más que inventar un problema, aquí lo hemos utilizado para el cálculo de una integral que, como ustedes pueden ver, de otra manera pues no se ve exactamente cómo lo pudiéramos tratar. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a tratar algo de tipo geométrico, digamos algo quizá no tan fundamental como el cálculo que acabamos de hacer, pero la idea es que sirva de ilustración para lo que uno puede encontrar en algunos problemas, pues de nuevo, tanto geométricos como físicos. Entonces, el problema que vamos a ver enseguida tiene que ver con el siguiente planteamiento. Vamos a hallar el volumen debajo del plano z igual a y por encima del paraboloide
z igual a x cuadrada más y cuadrada. Más o menos, si queremos darnos una idea de qué estamos hablando, la situación es esta. Si aquí etiquetamos, como es costumbre, los ejes cartesianos de esta forma, este paraboloide, z igual a x cuadrada más y cuadrada, es un paraboloide de revolución que tendría como eje de simetría al eje z. Más o menos tendríamos una figura como esta que se extiende hacia arriba hasta el infinito. Y en cambio, este plano pues tendría pues más o menos esta forma. Aquí lo difícil es dibujarlo de tal forma que se aprecie de qué estamos hablando exactamente. Este plano, vean ustedes, si nos fijamos en x igual a 0, se intersectaría a lo largo de una línea a 45 grados. Entonces vamos a tener aquí un plano así, que vendría de esta manera y que va a intersectar haciendo un corte. Claro, el plano es infinito, aquí solamente estamos viendo un trozo de ese plano. Si ayuda, esto se puede ver, digamos, si estuviéramos viendo desde este punto, desde el eje X, lo que estaríamos encontrando sería algo que más o menos se vería así. Aquí está el eje Z, aquí está el eje Y, aquí tendríamos una parábola así, y el plano Z igual a Y en este caso se ve como una recta simplemente. Entonces eso sería lo que tendríamos viendo las cosas, insisto, desde el eje X. Aquí el eje X estaría saliendo del plano de la figura hacia nosotros. Entonces, de lo que estamos hablando en este problema es del volumen que está encerrado entre este plano y el paraboloide. Algo que nos va a ser de utilidad enseguida es determinar cuál es la curva, la trayectoria en donde se intersectan estas dos superficies. Más o menos, aquí quizá el dibujo no sea muy adecuado, pero espero que a pesar de eso pueda servirnos de algo. Uno puede más o menos darse una idea de que la intersección que vamos a tener entre el paraboloide y el plano va a ser una curva que tiene que estar, por supuesto, sobre el plano y sobre el paraboloide. Es como si estuviéramos haciendo un corte ahí en diagonal. El dibujo no es necesario porque, bueno, que lo hagamos en forma precisa, sino que con las expresiones analíticas tenemos lo que se requiere. Esta curva de intersección, esto que está aquí dibujado en color rojo, se puede hallar fácilmente en forma analítica, precisamente porque los puntos que se encuentran en la intersección tienen que satisfacer simultáneamente estas dos ecuaciones. Y si simplemente sustituimos la z de una ecuación en la otra, entonces lo que tenemos es que la curva de intersección o la trayectoria, si quieren decirlo de una forma más precisa, de acuerdo con lo que habíamos estado tratando antes, está dada por x cuadrada más y cuadrada igual a y. Simplemente sustituyo, decía, una ecuación en la otra. Claro, esto que está aquí es en realidad la ecuación de una curva en el plano XY, que nos va a ser muy útil. En realidad la curva de intersección estaría dada por esta ecuación junto con z igual a y, por ejemplo, o junto con z igual a x cuadrada más y cuadrada. Es decir, aquí esta información no es todo lo que necesitamos para describir la curva de intersección, sino que estas ecuaciones que nos dan la z también es algo importante. Pero para lo que nos interesa enseguida, esta parte es lo que es particularmente relevante. Entonces, si nos fijamos en el plano XY, lo que podemos ver es que esta ecuación es la ecuación de un círculo. Una forma de convencerse es completando cuadrados. Vean que esta ecuación se puede escribir como x cuadrada más y cuadrada menos y igual a 0. Y esto también equivale a decir que x cuadrada más y menos un medio al cuadrado es igual a un cuarto, lo cual entonces representa un círculo
de radio 1/2 con su centro en el punto 0,1/2 en el plano XY, algo como lo que está aquí dibujado a la izquierda. Entonces, este círculo que está aquí sería precisamente la proyección de esta curva de intersección. Si la vemos desde arriba, lo que veríamos es un círculo perfecto. Entonces, aquí pues el ejemplo está fabricado para que las cosas resulten de esta manera sencilla. Entonces, para calcular el volumen que nos interesa, pues hay que recordar lo que vimos al principio de este tema, cuando estábamos hablando acerca del significado, de la definición de una integral doble. Entonces, si integramos la función z igual a y sobre este dominio, lo que vamos a encontrar es el volumen que se encuentra entre la gráfica y el plano XY. Si a eso le restamos el volumen que se encuentra debajo de este paraboloide, vamos a encontrar, por supuesto, el volumen que está acotado por esas dos superficies. Entonces, el volumen que en este caso interesa, voy a llamarlo simplemente B, sería, por lo tanto, si llamamos R a esta región, sería la integral sobre R, la integral doble, de, bueno, aquí recuerden, este plano está dado por z igual a y. En general, podría ser una función de x y y. Bueno, en este caso nada más es y. Entonces tendríamos aquí la y. A eso hay que restarle. Si solamente estuviéramos integrando esta función sobre esta región, lo que estaríamos hallando entonces sería el volumen debajo de este plano por encima de este disco. Pero decía, para calcular el volumen que está aquí encerrado, hay que restar ahora el volumen que se encuentra debajo del paraboloide, y eso precisamente corresponde a esto que aquí ahora estoy agregando. Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Y aquí pues tenemos varias formas de hacerlo. Una pues es lo que ya conocemos previamente. Vean ustedes que esta curva, esta circunferencia, se puede dar, por ejemplo, escribiendo la x en función de y. La x sería en el lado derecho de esta circunferencia, sería la raíz cuadrada positiva de y menos y cuadrada, mientras que en el lado izquierdo la x sería menos la raíz de y menos y cuadrada. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es despejar de aquí la x cuadrada, paso la y cuadrada al otro lado, saco raíz, eso nos da dos posibles signos, dos posibles valores. Una parte corresponde al lado positivo, la otra a la parte en la que la x es negativa. Entonces aquí, tomando en cuenta que la y toma valores entre 0 y 1, por lo que ya se dijo acerca del radio y el centro de esta circunferencia, esto se puede calcular utilizando el teorema de Fubini como la integral sobre y de 0 a 1 de la integral sobre x, y la x entonces iría de menos la raíz de y menos y cuadrada a la raíz de y menos y cuadrada, y lo que falta aquí por agregar es la función que nos interesa integrar, que es y menos x cuadrada menos y cuadrada. La integral no es algo complicado, e inclusive algo que nos ayuda para simplificar un poquito el cálculo es notar otra vez que la paridad de la función que estamos integrando ayuda a hacer una pequeña simplificación. Aquí, para la primera integral que tenemos que hacer, vean que con respecto a x, esta función es una función par. Aquí no hay dependencia en x, si cambiamos x por menos x no pasa nada porque la x no está allí. Y aquí, si cambiamos x por menos x, como aparece elevado al cuadrado, también no hay cambio. Entonces esto sería lo mismo que dos veces la integral de 0 a 1 sobre y de la integral de 0 a la raíz de y menos y cuadrada de esta función. Es decir, y menos x cuadrada menos y cuadrada de x. Y esto es bastante sencillo. Lo que tendríamos como primitiva es que la parte que no depende de la x, que es y menos y cuadrada, hay que multiplicarla por x, y de la x cuadrada tendríamos x cúbica sobre 3, y aquí finalmente hay que evaluar
entre 0 y la raíz de y menos y cuadrada. Esto entonces nos lleva a 2 veces la integral de 0 a 1. Vamos a ver de qué. Vean que al evaluar en x igual a 0, todo esto desaparece. Y lo que vamos a tener en el otro extremo sería y menos y cuadrada por su raíz. Y aquí también, al llevar esto al cubo, vamos a tener exactamente algo similar a este primer término, de tal forma que solamente basta con restar 1 menos 1 tercio, lo cual nos da 2 tercios, por supuesto. Entonces tenemos y menos y cuadrada a la 3 medios, que ahora hay que integrar sobre y. Una forma de calcular esta integral es por medio de primero completar cuadrados y después hacer un cambio de variable trigonométrico. Esto es lo mismo que 4 tercios, la integral de 0 a 1. Y ahora aquí lo que podemos hacer es tomar un cuarto menos y menos 1 medio al cuadrado, todo elevado a 3 medios. Vean que eso es correcto, porque cuando desarrollamos este binomio, vamos a tener una y cuadrada, que con este signo menos es este de aquí. Del doble producto, el 2 desaparece, tendríamos algo positivo, eso nos lleva a la y. Y de este menos 1 medio al cuadrado, queda un cuarto que se va a cancelar. Entonces las dos cosas son exactamente iguales. Y ahora hacemos el cambio de variable trigonométrico que mencionaba. Y por ejemplo, podemos tomar y menos 1 medio igual a 1 medio del seno de alfa. Alfa aquí sería la nueva variable que conviene. Entonces con ese cambio se ve que la diferencial de y es 1 medio del coseno de alfa, y al sustituir lo que se encuentra es que el volumen que se está buscando aquí sería 4 tercios de la integral. Entonces vean ustedes que los límites de integración serían menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, lo cual se ve fácilmente de aquí. Cuando alfa vale pi sobre 2, el seno vale 1, entonces la y sería 1, tal como aquí se necesita. Y en el otro extremo, cuando alfa vale menos pi sobre 2, el seno vale menos 1, entonces tendremos aquí menos 1 medio, que hace que la y valga 0, como se requiere en este otro límite. Entonces, en el integrando, lo que tendríamos sería un cuarto menos un cuarto del seno cuadrado de alfa elevado a 3 medios por dy, que es 1 medio del coseno de alfa de alfa. En el intervalo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, si recordamos la gráfica del coseno y del seno, nos damos cuenta que el coseno es positivo, así es de que no vamos a necesitar aquí barras de valor absoluto. Es decir, esto es lo mismo que 2 tercios, cancelo aquí este 2 con este 4, tendríamos aquí un cuarto que sale de este paréntesis, sería lo mismo que 1 medio al cubo, es decir, 1 octavo. Y la integral que queda es la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 del coseno cuarto de alfa de alfa. Entonces, esto otra vez por razones de paridad se puede escribir como 2 tercios de 1 octavo de 2 veces la integral de 0 a pi sobre 2 del coseno cuarto de alfa, lo cual se simplifica, como ustedes pueden ver. En el numerador tendríamos un 4, que hace que este 8 se reduzca a un 2, entonces quedaría un sexto. Y la integral que aquí necesitamos de este coseno cuarto, pues se puede calcular de muchas maneras mediante el uso de identidades trigonométricas. Ya anteriormente en estas lecciones hemos visto casos así, o mediante integración por partes. De cualquier manera, aquí simplemente voy a escribir el resultado. Lo que uno obtiene es 3 octavos de alfa más un cuarto del seno de 2 alfa y más un 32avo del seno de 4 alfa. Esa es una primitiva del coseno cuarto. Todo esto hay que evaluarlo entre 0 y pi sobre 2. Y en 0, alfa y el seno de 2 alfa y 4 alfa da 0. En el otro extremo, lo que tenemos es un sexto que multiplica 3 octavos de pi sobre 2, mientras que
el seno de pi vale 0, el seno de 2pi vale 0, así es de que eso es todo lo que queda. Esto se simplifica entonces, quedando aquí, vean que 3 entre 6 nos da un medio, que con este 2 nos da un 4, por 8 es 32, así es de que finalmente obtenemos pi sobre 32. Y hasta aquí esto realmente no tuvo que ver con cambios de variables en integrales dobles. Aquí lo que hicimos fue pues un ejemplo de un cálculo de un volumen mediante el teorema de Fubini. Entonces ese es el resultado que hemos hallado, una cantidad positiva como sería de esperarse. Bueno, ahora lo que me interesa es mostrar cómo podríamos haber utilizado un cambio de variables, que de hecho es prácticamente idéntico al que vimos en el ejemplo inicial de esta lección. Aquí todavía podemos ver en el dibujo arriba, aquí voy a desplazarlo para que sea más fácil que lo apreciemos. Si trazamos aquí esta línea horizontal, cualquier punto en el interior de este disco, que es la región R, se va a poder etiquetar mediante dos coordenadas, una R, que sería la distancia no al origen, sino a este punto que es el centro de circunferencia, y aquí podemos usar un ángulo θ, exactamente igual que en el caso de las coordenadas polares, tal como se definen en forma elemental. Entonces, aquí todo lo que estaríamos haciendo es que en lugar de definir la R con respecto al origen, la estamos definiendo con respecto a este punto que está desplazado un medio. Entonces, las variables que vamos a utilizar son muy similares a lo que teníamos previamente. Es decir, tomamos x igual a r coseno de θ, y aquí la única novedad es que en lugar de que la y sola sea r seno de θ, sería la diferencia de y menos un medio. Vamos a ver que, bueno, eso corresponde justamente a lo que está aquí en el dibujo, y vamos a ver que esos cambios de variable son precisamente útiles para calcular la integral que en este caso interesa, y que bueno, ya de hecho calculamos directamente en las coordenadas cartesianas originales. Entonces el volumen, recuerden que estamos aquí calculando, está dado por esta integral. Aquí la vuelvo a escribir a continuación para que veamos ahora cómo queda expresada en términos de este nuevo conjunto de variables. Entonces la b es la integral sobre este disco de la función y menos x cuadrada menos y cuadrada de x de y. Entonces, si hacemos este cambio de variables, ahora habría que identificar cuál es el nuevo dominio en el que tenemos que realizar la integral, y ahora simplemente sustituimos lo que corresponde a x y y en términos de la parametrización, las nuevas variables que aquí estamos escogiendo. La y, por ejemplo, sería un medio más r seno de θ. A eso hay que restarle x cuadrada, que es r cuadrada coseno cuadrado de θ, y a eso después hay que restarle y cuadrada, que es nuevamente un medio más r seno de θ. Todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Necesitamos de nuevo calcular el jacobiano de x y y con respecto a r y θ, y lo que podemos ver es que, a diferencia de lo que teníamos en la parte anterior, solamente aquí aparece ahora un término adicional, que es esta constante, un medio, y que por lo tanto pues no va a afectar los resultados de las derivadas. Entonces me salto los pasos que ya vimos en el ejemplo anterior, y este dx de y equivale a un r de r de θ. Entonces eso es lo que tendríamos que ahora integrar, y de nuevo de la figura que aquí aparece podemos ver fácilmente cuál es la región que corresponde a las nuevas variables, mientras que para las variables x y y estamos integrando sobre el interior de este disco. Para las variables r y θ, lo que va a ocurrir es que el ángulo θ, en este caso, si aquí está r y aquí está θ, θ va a tomar todos los valores entre 0 y 2pi, por ejemplo, mientras que la r, para que recorramos todo este disco, va a tener que tomar valores entre 0 y 1 medio. Entonces esa sería la región en la que tendríamos que integrar sobre estas variables.
Entonces, de nuevo, aplicando el teorema de Fubini, lo que nos va a quedar es la integral sobre teta de 0 a 2pi de la integral sobre r de 0 a 1 medio, y lo que necesitamos integrar es el producto de la r que vino del jacobiano y la parte restante. Aquí se puede ver a qué corresponde. Tendríamos 1 medio más r seno de teta. Vean que este r cuadrado coseno cuadrado y con este menos r cuadrado seno cuadrado se reduce a menos r cuadrada. Del doble producto del primero por el segundo, lo que tenemos es un menos r seno de teta, lo cual es muy conveniente porque estos se van a cancelar. Y finalmente tenemos aquí un término menos 1/4. Eso es lo que tenemos que calcular. En este caso, tal como ocurrió en el ejemplo anterior, casualmente, esta integral iterada corresponde en realidad a un producto de integrales independientes. De la parte sobre teta, claramente tenemos como resultado 2pi, y de la parte en r, también esto resulta muy fácil de calcular. Aquí lo que tendríamos es, por una parte, 1 medio menos 1/4 es 1/4, entonces vamos a tener r sobre 4 menos r cúbica. Eso es todo lo que necesitamos. De nuevo, algo muy sencillo, algo polinomial. Una primitiva sería r cuadrada sobre 8 en un primer término, y en el que sigue, con esta r cúbica, tendríamos un r cuarta sobre 4, que hay que evaluar entre 0 y 1 medio. En 0 todo esto se anula, y en el otro extremo lo que tenemos es 2pi, que multiplica a 1/8, 1 medio al cuadrado es 1/4, menos 1/4, 1 medio a la cuarta es 1/16, así es de que esto equivale a 2pi, que multiplica a 1 sobre 32, menos 1 sobre 64. Un 32avo es lo mismo que 2/64, así es de que esto es 2pi sobre 64, es decir, pi sobre 32, que es precisamente el resultado que ya habíamos obtenido aquí en el cálculo anterior. Entonces, aquí se puede ver el cálculo que se realizó en términos de unas variables y de las otras, como para poder evaluar qué tan conveniente ha resultado un caso u otro. Y aquí voy a reducir la escala para que se alcance a apreciar. Para las coordenadas originales x y y, el cálculo fue desde aquí hasta acá, utilizando de hecho una primitiva que no calculamos, sino que pues es un resultado bastante familiar en todo caso, o fácil de encontrar en tablas. Mientras que aquí, en términos de las variables r y teta, las integrales fueron todas ellas mucho más elementales. Así que podríamos decir que pues sí resultó ventajoso el hacer el cambio de variables para realizar este cálculo. En algunos casos, como ya veíamos en el primer ejemplo, el cambio de variables es algo esencial para poder calcular lo que nos interesa. En otros casos, pues como en el ejemplo que acabamos de ver, es posible hacer las integrales en las variables originales, pero el hacer un cambio de variables conveniente efectivamente puede reducir los cálculos que tenemos que hacer. Bueno, entonces con esto quiero terminar esta lección. Espero que todo haya resultado fácil de entender, y ya estaremos continuando con más ejemplos en lo que sigue. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.